2 y 13, 1 y 13 en Canarias. Elia Quiñones, perdón por lo de... No pasa nada. Vamos, por la confusión Bueno. existencialista. Cuéntanos cuál es la diferencia. Hay tantos... Madre mía, ¿cómo te cuente la diferencia? Así en un tuit. Nos cargamos. No lo puedes contar en un tuit. Imposible. Imposible, vale. Imposible. No, porque además seguro que arderían las redes sociales de psicólogos de todo tipo. Esto es un tema un poquito... Dice, ¿no ibais a hablar de Valmont? Pues efectivamente lo vamos a hacer. Claro. Y lo vamos a hacer a través de la psicología con Elia Quiñones para conocer un poco a dos personajes, Valmont y Merteuil, que son los protagonistas de esta historia. Uh-huh. Bueno, Valmont es una película de Milos Forman, de 1989. Milos Forman, a lo mejor no lo conocéis por Valmont, pero sí por la película Alguien voló sobre el nido del cuco, por ejemplo. Que es famosísima. En el mismo año que se presentó Valmont... O Las amistades peligrosas. Que exactamente, se presentó otra... Por ejemplo, Célix 2003. Exacto. Se presentó Las amistades peligrosas, porque las dos películas están basadas sobre el mismo libro. Es un libro del siglo XVIII. O sea, ¿del mismo libro ha hecho dos películas? Exacto. No, el mismo no. Vale. Digamos que en el mismo año se salió Valmont y salieron Las amistades peligrosas, con Michelle Pfeiffer y otros actores, y John Malkovich. Entonces, Valmont tuvo menos éxito que la otra, porque la otra tenía, bueno... Sí, digamos, actores muy reconocidos. Actores muy reconocidos, aunque aquí está Colin Firth, está Annette Bening, pero bueno, tuvo más éxito la otra. Funcionó mejor Las amistades peligrosas. Sí, pero a mí me gusta muchísimo Valmont. Muchísimo. Y cuéntanos, ¿por qué hay que ver Valmont? Sobre todo, ¿por qué hay que comprender bien a sus personajes desde un punto de vista psicológico? Bueno, a mí Valmont, para mí, la historia de Las amistades peligrosas es muy especial, por muchos motivos. Primero, los diálogos son buenísimos. O sea, yo recomiendo a la gente que vea esta película porque los diálogos son diálogos de seducción que están muy bien estudiados. Por otro lado, los personajes son complejos. Hay un tema y es que Valmont y Merteuil, los protagonistas, no se conocen en la película, no se conocen en la novela, sino que son personajes que ya se conocían de antes. Entonces eso ya dota de un misterio, ya vienen con historia estos personajes, ¿no? Ya tienen recorrido. Por otro lado, retrata muy bien lo que es el narcisismo con rasgos histriónicos. O sea, muchas veces hemos explicado lo que es el narcisismo, alguna vez que otra hemos explicado lo que es el histrionismo, pues esto tiene lo mejor de cada casa. Vamos a resumirlo de todas maneras, por si acaso. Pues a ver, el narcisismo, para resumir muchísimo, el narcisismo es una especie de enamoramiento de uno mismo, pero así como la autoestima sería el amor a mí mismo, el narcisismo es un enamoramiento de mi imagen. Yo estoy enamorado de la imagen que proyecto. Algo característico del narcisista es el egocentrismo, la dificultad que tiene la persona de descentrarse de sí mismo y empatizar con los demás. Normalmente a los demás los ve no como sujetos dignos de respeto, y con sus pensamientos, con sus sentimientos, sino que los ve más bien como objetos. Por lo tanto, el fin justifica los medios. O sea, el narciso solo piensa en sí mismo. Básicamente, principalmente, piensan los demás como meros objetos que favorecen sus fines. Por lo tanto, es fácil que se den conductas manipuladoras, conductas dominantes. Es un poco villano. Bueno, es que el narcisismo tiene esto. Claro, debajo si analizamos a villanos, muchos veremos que son narcisistas, claro, por supuesto. Y el histrionismo hace referencia a la exageración emocional, a la exageración gestual, a la teatralidad en las formas, a la seducción, la seduccionitis, que digo yo. O sea, las personas histriónicas son muy seductoras y de forma bastante indiscriminada. Suelen querer ser el centro de atención en las conversaciones y de verdad lo consiguen porque tienen mucha chispa. Entonces, si juntamos
la capacidad de seducción histriónica con el enamoramiento de uno mismo narcisista, ¡pumba! Tenemos a Valmont. Tenemos a un triunfador, ¿o no? Tenemos a Valmont, que, bueno, en cierta literatura se habla del síndrome de Don Juan, el donjuanismo. O sea, ¿Don Juan era histriónico narcisista? Evidentemente. Vale. Era bastante narcisista, sí. Pero, bueno, es una combinación de... el Valmont es seductor, es intrigante, es fascinante. Merteuil también, ¿eh? Porque una cosa muy interesante que tiene esta película es que el protagonista femenino y masculino son iguales. O sea, tienen el mismo... ¿Pareja? Como es que ellos no son pareja en la historia. Ellos tuvieron una historia pasada de amantes, pero los dos son dos libertinos típicos del siglo XVIII. Son aristócratas, tienen mucho tiempo para pasarlo bien, viven una vida hedonista, o sea, fundamentada en el principio del placer. Para ellos lo más importante es la búsqueda del placer. Entonces Merteuil se ha quedado viuda y se da una trama con todos los personajes muy interesante. No lo voy a explicar todo porque es bastante complejo, pero más o menos os hago una idea. Por un lado está Madame de Volanges, que es la prima de Merteuil. Uh-huh. Esta prima de Merteuil tiene una hija llamada Cécile. Cécile tiene 15 años y lleva encerrada en un convento mucho tiempo para preservar su virginidad. Entonces Madame de Volanges le ha preparado un casamiento. Se va a casar con un señor muy rico. Pues resulta que este señor muy rico es el amante de Merteuil y del que Merteuil se supone que está enamorada. Pero es el amante actual. Valmont fue un amante pasado. Entonces, claro, Madame de Volanges le pide a Merteuil que tutorice a Cécile para que la haga un poquito más espabilada. En palabras de Madame de Volanges dice: quiero que llegue al matrimonio tan pura como es ella y tan sabia como vos. Uh-huh. Cosa imposible, claro. Porque claro, como inocencia y sabiduría no son compatibles. A medida que uno va adquiriendo conocimientos y experiencia en la vida, esa inocencia va desapareciendo. Entonces es como un imposible que le está pidiendo, pero le pide que la tutorice. Entonces Merteuil, cuando descubre que el futuro marido es su amante adorado, le entra un ataque de rabia que no lo puede soportar. Intolerancia a la frustración total. Entonces va en busca de Valmont para que seduzca a Cécile y la desvirgue. Es como una especie de, pues ahora te aguantas que no la vas a tener virgen en el matrimonio. O sea, yo te la voy a entregar, pero desvirgada. Es como... una especie de venganza. Es como una venganza, pero una venganza sibilina, una venganza por la espalda. Es como una puñalada trapera. Entonces, toda esta trama funciona a base de puñaladas traperas. Entonces, ¿qué pasa? Que Valmont no está por la labor de hacer esto porque está intentando seducir en paralelo a Madame de Tourvel. Madame de Tourvel es una chica muy guapa que está casada y está temporalmente viviendo en casa de la tía de Valmont, en el campo. Porque la trama sucede en dos escenarios: París, ciudad con todas sus inquinas, y el campo, la casa de campo. Entonces sucede en estos dos escenarios. Por otro lado hay otro personaje que se llama Danceny, que es el profesor de arpa de Cécile. Uy, profesor de arpa. El profesor de arpa, por supuesto, porque aquí todo es muy refinado. Entonces, Danceny y Cécile están enamorados, porque en realidad son dos niños de 15 años. Aquí el único enamoramiento así más sano, por así decirlo, es el de estos dos, Danceny y Cécile, que son dos niños de 15 años que se conocen porque son profesor y alumna y se aman. Entonces, cuando Merteuil no puede utilizar a Valmont para sus fines, intenta utilizar a Danceny.
Pues bueno, si no la puede desvirgar Valmont, que la desvirgue Danceny. Pero el objetivo es siempre el mismo. El objetivo es fastidiar al amante, que es lo que a ella le duele de verdad. Los narcisos y o narcisistas y los histriónicos, ¿cómo los podemos diferenciar cuando nos los encontramos no en una película, como por separado. En este caso, sí, por separado, sino cuando son, qué sé yo, familiares, amigos, compañeros de trabajo? Pues mira, los dos tienen en común que el egocentrismo. Tanto histriónico como narcisista son bastante egocéntricos. Ahora, la diferencia está en que el histriónico, su tema es con lo emocional, que vive las emociones de forma exagerada, pero no tiene problemas para descentrarse de sí mismo. O sea, aunque suele intentar ser el centro de atención, sí que es capaz de empatizar con otras personas, sí que es capaz de ponerse en el lugar de otras personas, sí que es capaz de amar a otras personas, de quererlas, de dar, a diferencia del narciso, que solo quiere admiración por parte de los demás. U otros fines, ¿no? Cualquier otra cosa, es un manipulador. Claro. Sí, el histriónico también lo puede ser. Pero es más seductor. Claro, es que ambos pueden ser seductores. Es que en este caso, por eso está mezclado. Uh-huh. Por eso lo he sacado, ¿no? Porque es un narcisismo con rasgos histriónicos. Tienen de las dos cosas. Pero digamos que el narciso es menos empático que el histriónico. El histriónico sí que puede tener empatía y puede entregarse a otras personas. En cambio, el narcisista no. Habrá grados de todas maneras, ¿no? Hombre, claro, por supuesto. Como siempre. Es bastante habitual encontrarse gente de estas características. Mucho más de lo que nos pensamos. Lo que pasa es que, bueno, yo intento no etiquetar, aunque no lo parezca, ¿eh? Ya. Lógicamente etiquetamos porque es una manera de clasificar, ¿no? Y de comprender también. De comprender, la realidad, porque si no estaríamos muy perdidos. Pero yo intento no etiquetar a las personas y decir, bueno, estos son rasgos narcisistas, pero eso no significa que no puedas cambiar. Por ejemplo, un narcisista se puede desarrollar la empatía, se puede trabajar la empatía, la culpabilidad, por ejemplo, y factores de madurez como, por ejemplo, la tolerancia a la frustración o el esperar, la paciencia, el tolerar los noes, el tolerar el dolor, ¿no? ¿Y cómo trabaja alguien, sea o no narciso o histriónico, la empatía? Alguien que considere que, bueno, que alguna vez le hayan dicho que a lo mejor no es demasiado empático y quiera cambiar esta situación. Claro, para empezar tiene que fijar el punto de mira, dejar de fijarse en su propio ombligo y empezar a fijarse en el otro. Sencillamente a fijarse en sus reacciones, en cómo lo que yo digo puede tener efecto en ti, ¿no? En escuchar atentamente, escuchar sin intervenir. Eso es un ejercicio súper complicado para ciertas personas sobre todo. Escuchar sin intervenir, anda que no cuesta. Sin poner de tu parte, intentar comprender al otro y ya está, sin poner nada de ti en eso. ¿Qué quieres decir cuando hablas de no poner nada de ti? Pues, por ejemplo, tú me explicas cualquier cosa, entonces yo inmediatamente te digo lo que opino de lo que te ha pasado. Claro. Pues en vez de opinar yo, aparcar mi opinión a un lado, intentar comprenderte a ti, 100%. Eso es un ejercicio grande. ¿Hay poca gente que sea capaz de ser empática? Hay mucha gente que tiene mucha capacidad de empatía. Claro que sí. Y no todos son psicólogos, ¿eh? Que no hace falta ser psicólogo para esto. No, hombre, no. Y tanto hay gente que tiene unas orejas como 2 soles. Claro que sí. Hay gente muy entregada. Hay gente que sabe escuchar, por supuesto. ¿Qué dirías tú que es más habitual que uno se pueda encontrar? ¿A un narciso o a alguien que sea empático? Pues buena pregunta, ¿no? Claro, si no sé. La pluma, evidentemente no hemos hecho un estudio ni científico ni eso te iba a decir, digo, hombre, de eso. Tendría que venir con estudios. Pero así en general lo que tú percibes. A ver, ¿sabes lo que pasa? Que vivimos en nuestra sociedad posmoderna, que no paramos de repetirlo, fomenta los valores individualistas. Entonces,
es un cubil de narcisistas. Es decir, ayuda a que haya más narcisistas Totalmente. que empáticos. Claro, claro. Porque ahora es los mensajes de quiérete a ti, piensa primero en ti, están muchísimo más de moda que los que le daban a nuestras abuelas, por ejemplo, ¿no? Piensa en los demás, entrégate a los demás, que tampoco era bueno. Pero digamos que hemos pasado de un extremo de entrega absoluta a los demás, de compasión absoluta, de poner la otra mejilla, a el exceso de individualismo. Y esto puede, por ejemplo, generar problemas, estaba yo pensando, intergeneracionales, es decir, una madre y su hija, o un padre y su hija, una madre y su hijo, quizá uno educado, ¿no?, la generación anterior en esa entrega hacia los demás, y quizá la segunda generación entregada Claro. más al hedonismo. Claro, es que muchas veces precisamente se comete un error muy típico, que es lo que yo no he tenido, quiero dárselo a mi hijo. Eso es un error gravísimo, porque las carencias que yo he tenido no las tiene mi hijo, las tengo yo. Entonces yo no tengo que compensarle nada a mi hijo, soy yo el que necesito compensación. Entonces, pero este error lo comete muchísima gente. Entonces, precisamente agranda el narcisismo de sus hijos. O sea, yo no he tenido nada, quiero dártelo todo a ti. Por ejemplo. O sea, en cuanto a lo material te refieres ahora. Por ejemplo, en cuanto a lo material, es que claro, darlo todo, o sea, una persona que lo tiene todo, disfruta de todo, sin haber luchado por nada, tiene más tendencia al hedonismo, lógicamente. Por eso los protagonistas de la película son gente... Son aristócratas. Aristócrata que no tiene, digamos, demasiadas No tiene preocupaciones. carencias materiales. Entonces se puede detener en el arte de la seducción y del jugueteo, porque en el fondo lo que están haciendo es jugando. Todo el tiempo. Hoy en Noches de Radio estamos reflexionando sobre el narcisismo y el histrionismo con Elia Quiñones, que es psicóloga, es terapeuta, la podéis encontrar en internet en eliaquiñones.com, y le podéis hacer cualquier consulta también en Facebook, en Twitter y en noches@ondacero.es. Ha sido un placer tenerte como siempre, como todas las noches de jueves a viernes aquí en Onda Cero en directo, y hasta la próxima. Muy buenas noches. Gracias. Las noches de radio son diferentes en Onda Cero.